días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin.
Muy buen día, mis queridos amigos, hermanos que nos acompañan en esta ocasión. Les saluda su amigo y pastor Carlos César González Baena. En esta ocasión estaremos estudiando un tema muy interesante, unión, iglesia y Estado, bajo la serie Engaños del Fin. Déjame decirte que estaremos durante esta noche, este día, estudiando lo que Dios quiere que nosotros sepamos, cómo la manera como cristianos nos tenemos que desarrollar. Y agradezco que tú estés haciendo el tiempo para acompañarnos. Ahí donde te encuentras, te invito a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos, vamos a orar. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos queremos acercarnos ante tu trono de gracia. Queremos, Señor, que tú nos guíes en esta serie de temas y que juntos, Señor, podamos aprender lo que tú tienes en tu palabra para prepararnos para los tiempos finales. Por rogártelo en Cristo Jesús. Amén. Sabes, cuando hablamos del asunto de la unión en la perspectiva apocalíptica, entramos a un asunto entre iglesia y Estado. Esto no es nuevo, pero es un principio de libertad de conciencia. Cuando tu libertad de conciencia, mi libertad de conciencia se ve que puede ser tocado, tenemos que poner sobre esto los principios. Y para empezar, vamos a ver algunas referencias en la Biblia acerca de esto. ¿Sabes? Cuando vamos a Génesis 2, 16, 17, ahí se menciona un asunto interesante que tiene que ver con el asunto de libertad de conciencia. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Entendamos juntos. Aquí se menciona por primera vez el asunto de libertad de conciencia. Cuando nosotros estamos viendo esta referencia en la Biblia, vemos que Dios le dijo al hombre que podía comer de todo árbol que se encontraba en el huerto, pero solamente era probado en su obediencia y no podía comer del árbol del bien y del mal, porque Dios había dicho que ese día el hombre iba a morir. Así que la libertad de conciencia podemos ver tres aspectos dentro de ella. El primero es un don. ¿Y por qué es un don? Porque es un don que Dios nos puso para que nosotros sepamos desarrollarlo y administrarlo. El mandamiento también preciso introduce la libertad. Dios te dice, tú puedes hacer o no hacer. Tú puedes elegir para el bien, pero puedes elegir para el mal. Así que esto introduce la libertad. Pero también se advierte una consecuencia natural de una mala decisión. Acompáñame y piensa tú entonces en algún momento alguna mala decisión que tú tomaste y te trajo consecuencias. ¿Ya recuerdas? ¿Sabes que es más fácil recordar aquellas cosas que nosotros actuamos mal y nos traen consecuencias, que aquellas cosas a veces que nosotros actuamos bien y nos trajeron buenas decisiones? Pero bueno, aquí Dios en este verso sobre libertad de conciencia nos está advirtiendo sobre consecuencias naturales de nuestras malas decisiones. Por ejemplo, el que tiene una mala práctica de salud y fuma por 20, 30, 40 años, un día es seguro que puede desarrollar enfisema pulmonar o hasta cáncer por ese mal hábito, por esa mala decisión. Pero continuemos en esta ocasión. Algunas referencias en la Biblia que podemos seguir viendo en la tonalidad de esto,
es que se encuentra la siguiente en Deuteronomio 30:19, donde dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Tres aspectos a resaltar nuevamente en este verso sobre la libertad de conciencia. Mira, la libertad de elección es la esencia misma de la relación de Dios. Tus actos que ennoblecen, que enaltecen el nombre de Dios, tiene que ver con esa relación de libertad, con esa relación que tú tienes con Dios. Por eso cuando tú vives despreocupado, es porque tú tienes una relación con Dios. Dios no fuerza a nadie a que le rinda obediencia. Ese es el segundo aspecto que tenemos que encontrar en este verso de Deuteronomio 30:19. Dios nunca te va a forzar a ti y a mí a que le rindamos obediencia. Todo lo que hagamos siempre lo hemos de hacer de corazón, de amor para nuestro Dios. Porque el amor no puede existir sin libertad de conciencia. Cuando tú amas a una persona, tú no te estás escondiendo por darle un beso a tu esposa, por darle un beso a tu hijo, a tu hija, pero cuando esa persona no es tu esposa, tu esposo, pues tú te vas a estar escondiendo. ¿Por qué? Porque sencillamente estás tú en contra de esa libertad de conciencia. Tu conciencia te taladrea y te dice eso que tú estás haciendo no es correcto. Por eso el amor no puede existir sin libertad de conciencia. Pero continuemos en esta ocasión. La Asociación Internacional de Libertad Religiosa dice lo siguiente: creemos en el derecho natural e inalienable de la libertad de conciencia, de profesar o no profesar una religión, de adoptar la religión o las creencias que uno elija, de cambiar las creencias religiosas conforme a la conciencia y de manifestar las propias creencias individualmente o en comunidad con otras personas. Es por eso que esta definición que da la Asociación Internacional de Libertad Religiosa es un principio humanitario. Y he subrayado esa palabra de profesar o no profesar. La gente, al menos en este país, en México, donde nos encontramos, podemos profesar o no profesar alguna religión o creencia, porque eso va a favor de nuestra libertad de conciencia. Es un derecho natural inalienable. Esto quiere decir que nosotros podemos cambiar las creencias religiosas conforme lo dicta nuestra conciencia. Por eso, nosotros, pues somos adventistas del séptimo día, porque creemos en lo que la Biblia como un todo, Dios nos dictamina seguirle. Continuemos. Sabes, la libertad religiosa, allá por el año del 160, 220 después de Cristo, Tertuliano, el primero en usar la expresión libertad religiosa, dijo dos cosas acerca de esto. La primera, él mencionó que la religión demanda por sí misma el rechazo de toda clase de coacción en materia religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la religión
es el rechazo de toda clase de coacción en materia religiosa. Estamos diciendo entonces que la persona puede coaccionarse, puede adherirse a una religión o puede no adherirse a una religión. También Tertuliano mencionó y dijo, el cristianismo debiera producirse de forma natural, una libertad religiosa individual. Por eso, cuando nosotros nos unimos a una comunidad, lo hacemos también de forma individual. Cada quien decide en qué creer y cómo creer. Pero sigamos en esta ocasión dialogando. Cuando nosotros vamos y vemos acerca de esto, nos encontramos con un caso bíblico. Ya tú me estás entendiendo en esta ocasión uno de los asuntos en la Biblia, la estatua de Nabucodonosor. ¿Sabes? Ahí podemos ver a estos tres jóvenes valientes, estos tres hebreos valientes, cuando su libertad de conciencia tuvo que ser tocada. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Acompáñame a tu Biblia en Daniel capítulo 3. Ábrela conmigo y juntos vamos a leer lo que ahí dice. El rey Nabucodonosor dice que hizo una estatua y entonces en esa estatua la consagró como una imagen sacra. Esto lo podemos ver en el verso 2 y 3. Recuerda aquel sueño que tuvo Nabucodonosor. Y entonces cuando tú ves esta estatua, tú puedes entonces entender que él quería levantar su ego, por eso erigió esta estatua que tú estás viendo aquí a mi lado. La consagró como una imagen y él quería que esa imagen recibiese adoración porque era una imagen de él mismo, dicen algunos eruditos. Era una imagen donde él mismo se estaba representando para recibir esa adoración, la cual solamente nosotros y estos hebreos también lo sabían, era para Dios. Ahora, el verso 4 y 6 nos hace reflexionar en lo siguiente. Dice, pregonero anunció en alta voz, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiente. Mira, hay cosas interesantes que tenemos que analizar aquí. Número 1, en el verso 4 al 6, viene una parte que hemos resaltado aquí. Se os ordena. Dice que, imagina esa escena, el pregonero, el que iba anunciando por las calles, el que iba gritando, iba diciendo, hay un edicto, y este edicto no te está preguntando, no te está pidiendo permiso, te está diciendo lo que se tiene que hacer. Y estaba llegando una orden por parte de Nabucodonosor. ¿Y cuál era la orden? La orden no era individual. Fíjate que la orden era colectiva, porque dije, se ordena a vosotros, a todos, que pueblos, porque recuerda que Nabucodonosor estaba en una ciudad cosmopolita. Yo vivo en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad cosmopolita donde viven muchas personas de otros estados de la República Mexicana, pero también hoy en día con la migración que estamos teniendo, hay mucho haitiano, hay mucho venezolano, colombiano, hondureño, guatemalteco, y está siendo una ciudad cosmopolita. Por eso entonces podemos entender un poco más este asunto,
Porque entonces nos damos cuenta que viene un edicto, viene una orden, y entonces dice, se está ordenando a los pueblos, a las naciones y las lenguas. Aunque tú no hablases el idioma, la orden era que tú tenías que adorar. Y cuando hablamos de este asunto, adorar, tenemos que ver cómo es esta adoración. Ahora viene la siguiente parte subrayada y dice, la adoración tenía que ver con el asunto de postrarse hacia la estatua de oro y adorar. Y es aquí, hermano, hermana, joven, que me estás viendo, señorita, que entramos en asunto de libertad de conciencia. Esto ya pasó atrás y volverá a pasar, no en muchos años, por como estamos viendo que este mundo cada vez se nos termina. ¿Y por qué te digo esto? Porque mira, la orden era que la gente se postrara. Algunos podían pensar así, pastor, pero qué tan difícil era como que, ay, se me cayó algo, voy a agacharme como que lo voy a recoger. Esto estaba en un asunto de principio. Esto estaba en un asunto de libertad de conciencia. Esto estaba en un asunto de ser fiel a mi Dios y a mí mismo. Ahora entonces, estos jóvenes, como se nos muestra aquí en la imagen, podemos ver que todos están postrados, pero solamente estos tres jóvenes se permanecieron de pie. Ahora, Nabucodonosor dice que era el rey, y al dar esta orden, él dijo, cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, o sea, no estaba diciendo en una semana, en un mes, no, estaba diciendo inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Interesante. ¿Sabes? Un paréntesis vamos a hacer aquí, dentro de la guerra política religiosa del tiempo del fin. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 13, 7 y 8. Gregorio Magno, primer papa con funciones políticos religiosas, dijo, hay un sangriento registro de las cruzadas, la Inquisición, las masacres de San Bartolomé y la guerra de los 30 años. Podemos ver en Apocalipsis 13, 7, 8, que la iglesia popular aquí en México, realmente en su momento va a tomar el papel de esta bestia. Podemos ver que se va a aliar con el dragón, y el dragón, pues es Satanás. Y dice que toda la tierra se va a maravillar en pos de esta bestia. ¿Quién es esta bestia? Bueno, la iglesia popular. Y entonces dirá, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Y por qué dirá la gente esto? Porque sencillamente esa bestia hasta el día de hoy tiene mucho poder. También se le dio autoridad, dice, sobre toda tribu. Volvemos, ¿recuerdas el pasaje atrás que leímos? Que decía que el edicto había sido sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación. Ahora estamos yendo a Apocalipsis 13, 7, 8, y dice que nuevamente
una bestia se va a volver a levantar. Allá se levantó Nabucodonosor, recuerda, quería ser adorado. Ahora esta bestia, la iglesia popular va a querer ser adorada, y entonces dice que se le va a dar autoridad nuevamente sobre toda ¿qué? Tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Ves tú cómo la historia se repite? ¿Me entiendes ahora cómo este mundo es cíclico y cómo Dios en su misericordia siempre tendrá un pueblo fiel a Él? Vamos adelante. Ahora, tenemos que ver el desafío del decreto de muerte. Hay unos hombres, acompáñenme nuevamente ahí a Daniel, pero ahora vamos al verso 12, estamos en el capítulo 3, no te pierdas. Y dice, hay unos hombres judíos, no adoran a tus dioses ni adoran las estatuas de oro que has levantado. Sabes que en el tiempo del fin también habrá personas que acusarán a los hijos de Dios y dirán, hay un grupo que ellos no quieren adorar a esta bestia, ellos no quieren adorar a este poder religioso. Y entonces, como no quieren adorar a este poder religioso, se tendrá que cumplir también el edicto. En el pasado, el capítulo 3, verso 2 dice, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. En el futuro, no quieren someterse al edicto. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, verso 13, que trajeran a Sadrach, a Mesac y a Abed-nego, estos tres jóvenes valientes. Ahora pues, estéis dispuestos para que al oír el son os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y que Dios será el que os libre de mis manos. Verso 15. Mira ahora esa postura tan soberbia de Nabucodonosor. Y será esa misma soberbia, esa misma postura de orgullo que tendrá esa bestia en el futuro. ¿Por qué? Porque dice aquí, si tú no obedeces, te voy a echar. ¿Y quién Dios te va a liberar de eso? Si tú no obedeces al poder que se le ha dado a la bestia también dirá, echarlos, perseguirlos y matarlos, porque no habrá nadie que los libre de mis manos. Continuemos. Ahora, cuando nosotros estamos viendo todo esto, estamos viendo también la espada de la iglesia-estado. Tres preguntas vienen aquí. Número 1, ¿será que esto podría volver a suceder en nuestros tiempos? ¿Tú crees que esto sea posible, mi querido hermano, hermana, amigo, señorita joven que me estás viendo? Yo creo que sí. La historia se va a volver a repetir y para eso no falta mucho tiempo. La respuesta a esta primera pregunta no es si va a suceder durante mucho tiempo o va a suceder ya. La pregunta a esta o la respuesta que yo te daré a esta pregunta es, si esto sucede el día de mañana, ¿cómo estás tú y yo espiritualmente? ¿Será que podemos quedar en pie ante los edictos mientras todos los demás se inclinan a adorar a la bestia? ¿Tú y yo podemos permanecer de pie alabando el nombre de Dios?
Esa debiese de ser la respuesta a esta pregunta. Número 2. ¿Qué podríamos hacer ante una obligación de esta magnitud, sobre todo sabiendo que tal pedido no representa la fe verdadera? Muy buena pregunta para que reflexionemos. ¿Qué tú y yo haríamos ante una obligación de esta magnitud? Y número 3, ¿debiéramos doblegar nuestra conciencia? Y no estoy hablando de las rodillas, no estoy hablando de que te postres, estoy hablando del asunto de la conciencia, del asunto que va más allá. Todo empieza aquí, hermano, hermana, joven, señorita. A veces se nos pueden pruebas muy fáciles doblegar en nuestra conciencia. A veces puede alguien decir, mira, si no vienes este sábado a trabajar, pues voy a tener que despedirte. Cosas tan sencillas hoy que nuestra fe es puesta a prueba y a veces nosotros cedemos a eso. Mira, si tú no vienes y haces el examen este sábado, tú ya no vas a poder entrar a la universidad. Cosas que a veces el diablo nos tienta, nos prueba, pero que a veces nosotros no mantenemos nuestra fe firme y no nos mantenemos tan fieles como la brújula al polo. Si esas puertas se cierran, querido hermano, hermana, joven, señor, es porque otras mejores se van a abrir. Nunca debes de dudar que Dios está al control de cada situación de tu vida y mi vida. Continuemos. La última decisión, entonces, respecto a nuestra libertad de conciencia, no es necesaria que respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien serviremos, puede librarnos del horno del fuego ardiente y de sus manos. Rey nos librará. Esto lo vemos en Daniel 3:17. Fue la respuesta contundente que estos 3 jóvenes dieron al rey Nabucodonosor. Y no les tembló la voz. Sencillamente dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este edicto que tú has dicho, sobre esta ley que nos estás imponiendo, porque nuestro Dios puede librarnos del horno del fuego ardiente. No titubearon respecto a su conciencia y a su fe. Y esa es la primera invitación que yo te hago en esta ocasión. Cuando las pruebas fuertes vienen a tu vida y a mi vida, no debemos de titubear respecto a nuestra conciencia y a nuestra fe. Número 2, no solo creían en Dios, sino creían que podría librarlos. Interesante, porque ante un horno, ante ver que vas a ser echado al fuego, no es fácil. Cualquiera se puede o nos podemos quebrar ahí, hermano. No es fácil perder el trabajo. No es fácil, pastor, que yo no pueda estudiar un año porque perdí el examen. Pero, ¿qué Dios no te va a dar cosas mejores? ¿Qué Dios no lo hizo con estos jóvenes que eran sus hijos? ¿Acaso tú y yo somos menos hijos de Dios? No, no creo eso. Yo creo que Dios me libra a mí y te puede librar a ti. Pero tenemos que tener fe. Mira lo que sucedió. Daniel, ahora hacia el verso 13, 19, 20, 23 y 26. Abre tu Biblia. Estamos estudiando la Biblia, estamos juntos, meditando, y quiero que tú estés también conmigo ahí donde estás, abriendo este pasaje en Daniel 3, 19 al 20, 23 y 26. Acompáñame ahí.
El verso 28 dice así: Dios los libró del decreto de muerte. Y mira aquí este asunto, cómo pasó. Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Perdón. Cosas interesantes aquí podemos ver. Número uno, ellos cuando están ahí dan un testimonio a Nabucodonosor. En los días finales, mi querido amigo, mi querida amiga, nosotros vamos a hacer cartas abiertas, vamos a hacer cartas leídas y vamos a dar un testimonio para aquellos que muchas veces nos van a entregar. Mira, Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach. Ya no lo estaba diciendo estos tres jóvenes hebreos, ya ellos ya no estaban defendiendo su fe estaba hablando a gritos y estaba dándole testimonio al rey Nabucodonosor. Ahora él bendice al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego y dice: envió su ángel y libró a sus siervos. Ahora fíjate esta palabra. Nabucodonosor reconoce que estos tres jóvenes hebreos son siervos de Dios. ¿Será que la gente hoy en día puede reconocer que tú y yo somos siervos de Dios? Somos hijos de Dios. Somos seguidores del Dios de los cielos. ¿Amén? ¿No dices amén? Escribe, dilo fuerte. Y él sigue diciendo: confiaron en él. Fíjate qué palabra tan corta pero tan penetrante utilizó Nabucodonosor. Estos jóvenes no habían titubeado en su fe. Nabucodonosor reconoce y dice: confiaron en él. No confiaron en mí. Yo los eché allá porque me desobedecieron, pero ellos confiaban en su fe para con su Dios, los cuales, dice, no cumplieron mi edicto y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Interesante esta frase, hermano. ¿En qué cosas a veces nos estamos entregando nosotros y estamos dejándonos guiar y no estamos adorando a un Dios que puede hacer muchos milagros en tu vida y en mi vida? ¿Sabes? La sutileza de la unión de la iglesia y el Estado podemos verlo en una historia. Hace un tiempo atrás, salió una película de Mike Taylor, que es en octubre del 2018, que se tituló El Trump de la profecía. Esta historia de Mike Taylor es un exbombero y en esta historia, en el 2011, él narra en esta película que Dios le dijo a Trump que él sería presidente. Taylor, en un momento crítico de la película, toma una Biblia y lee Isaías 45, que describe la unción del rey Ciro por Dios, quien restaura los muros derrumbados que nos separan del colapso cultural. Ciro fue el primer emperador que liberó a una población de judíos cautivos en Babilonia. Ciro, un no creyente designado por Dios como recipiente para los propósitos de los fieles. La comunidad cristiana, Christianity Today y el The New York Times, sacaron en
diferentes artículos lo siguiente que quiero compartir contigo. Daniel Bock, de la comunidad cristiana Christianity Today, dice así: la campaña del presidente Trump se centró en los evangélicos, muchos de los cuales se habían sentido marginados durante los 8 años del mandato de su predecesor Barack Obama. Alejó muchos cristianos conservadores cuando dejó de cumplir la ley de la defensa de matrimonio homosexual. ¿Y por qué te estoy citando esto? Porque mira, la bestia de la cual hemos estado hablando no solamente es la iglesia popular, sino son todas aquellas denominaciones que al final del tiempo se van a unir nuevamente a esta iglesia popular. ¿Y por qué, pastor? Bueno, por una sencilla razón, porque no van a querer ser fiel y firmes a todos los principios bíblicos que vienen en la Biblia. Y a uno que tú y yo sabemos que va a ser el sello de Dios. ¿Y cuál es este? El día sábado. Los demás no tienen problema con el sábado. Todos adoran a Dios en día domingo. Pero nosotros como adventistas reconocemos cuál es el Dios que nos ha mandado a guardar el día que Él le pertenece y que quiere ser recordado. Por eso muchos de estos cristianos en los últimos tiempos, todas estas denominaciones tratarán de conjuntarse y será esta bestia. Ahora, en el otro artículo, Catherine Stewart del The New York Times dice: todavía compramos la línea de que el núcleo duro de la derecha cristiana es solo un grupo de interés que trabaja para proteger sus valores. Pero lo que no entendemos es que los atributos supuestamente anticristianos y los atributos antidemocráticos del señor Trump son una parte vital de su atractivo. Interesante cómo las cosas, hermanos, se empiezan a alinear para que Cristo Jesús venga pronto. Vamos adelante. Nos gusta la idea de que políticamente nuestra iglesia o movimiento y principio pueden ser favorecidas, pero no es ni la fuerza de su seguridad ni lo correcto. Nos mantenemos al margen de un interés político. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Mis queridos hermanos, hoy en día la política cada vez va a ir más en decadencia. Con tristeza a veces yo puedo oír hermanos que son o muy derechistas o muy izquierdistas, y eso está mal en un cristiano. ¿Por qué? Nosotros, hermanos, políticamente no vamos a cambiar este mundo. El mundo ya tiene una línea y una ruta establecida para que Cristo Jesús venga pronto. Sabes que el problema no está en los partidos. El problema está en la gente que se introduce a esos partidos y que se llena de corrupción dentro de esos partidos. Por eso, como cristianos nosotros nos debemos de mantener fieles al partido del cielo. Porque es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos puesta la mirada para llegar a casa breve con nuestro Padre Celestial. No nos vamos a quedar aquí. Nosotros solamente somos advenedizos en esta tierra. Nosotros nos estamos preparando para un lugar mejor. Y eso se llama una vida en la eternidad con nuestro Dios. ¿No dices amén? Entendamos que el uso de la espada puede ser una gran tentación. Elena G. de White, en Religious Freedom Liberty, la página 4, escrito en 1907, el tomo 2,
dice, párrafo 4 dice así: todo derecho civil tiene detrás el poder de la espada. Si es correcto hacer la ley, entonces es correcto hacerla cumplir. Al negar a la iglesia el poder de la espada, Jesús prohibió solicitar al Estado leyes para imponer creencias y observancias religiosas. Te la vuelvo a repetir. Todo derecho civil, dice Elena G. de White, tiene detrás el poder de la espada. Si es correcto hacer la ley, dice ella, entonces es correcto hacerla cumplir. Al negar a la iglesia el poder de la espada, Jesús prohibió solicitar al Estado leyes para imponer creencias y observancias religiosas. ¿Y qué va a pasar en los últimos días? El Estado va a imponer leyes y creencias religiosas. Y eso no lo decimos los adventistas del séptimo día, eso lo dice la Biblia. Se nos van a imponer leyes donde si tú no estás sellado, tú no podrás comprar ni vender. Leyes que serán religiosas, pero pasarán al Estado como leyes. Por último, y para ir cerrando, vayamos a Mateo 22, 21 y leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, joven, señorita que me estás viendo, hoy más que nunca nosotros nos tenemos que mantener fieles como la brújula al polo. Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No hay términos medios, mi querido amigo, amiga. O tú estás con Dios o tú estás con el diablo. Pero no puedes estar en medio. O eres sellado por Dios o eres sellado por el diablo. O tu libertad de conciencia está con Dios o tu libertad de conciencia está con el diablo. Yo te pregunto, ¿a quién Dios quiere servir? ¿Al diablo o a Dios? En esta ocasión, yo quiero hacerte un llamado. Y ahí donde te encuentres, te voy a pedir que te coloques en pie. Y que juntos podamos orar para que Dios nos mantenga fieles y firmes en su nombre. Oremos. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos. Señor, gracias porque en esta ocasión hemos podido entender que el asunto de conciencia nos llevará a decidir en los días finales por ti o por el diablo. Señor, si hoy en estos momentos estamos siendo tentados, estamos siendo tocados, si alguien se quedó sin trabajo, se siente desesperado, desesperada, no encuentra soluciones, Señor, su matrimonio se está cayendo, Señor, que no vea cuán grande es su problema. Estos jóvenes no vieron cuán grande era el fuego dentro del horno. Ellos vieron cuán grande era su Dios y la fe que tenían depositada en él. Nabucodonosor mismo lo reconoció y dijo: estos son siervos del Dios Altísimo. Señor, cuando un hijo tuyo se pare en un lugar que la gente pueda decir hoy: este es un siervo del Dios Altísimo. Quédate con cada uno de los que nos hemos reunido en esta ocasión, por agradecértelo en Cristo Jesús. Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Te esperamos para la próxima. Bendiciones.
Benedent santificó y lo dio como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Gran congoja hallará quien del mundo siga en pos, el perfecto gozo está en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. En el día del Señor